Buenas tardes, gracias por estar acá. Mi nombre es Matías Dalaglio, junto a mi compañero Juan Colmeña. Queremos comenzar agradeciendo a las autoridades del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, del cual formamos parte, que nos han dado la posibilidad de venir a presentar y a contarles de qué se trata nuestro trabajo de investigación, a la gente del secretariado, a los organizadores de este evento, del Congreso, que también nos han aprobado el trabajo y podemos contárselos. Y a todos ustedes que están acá, y la verdad que es un honor poder venir a presentarles nuestro trabajo. Un trabajo en el cual, bueno, lo titulamos, ahí a continuación vamos a ver, es el fortalecimiento de los organismos de control externo a través de las auditorías sobre los sistemas tecnológicos que utilizan los entes que pertenecen al sector público. Básicamente nosotros comenzamos con una serie de interrogantes, de preguntas que nos hacíamos, que decíamos, a la hora de nosotros como organismos de control, a la hora de ejercer nuestras competencias, ¿qué certeza, qué seguridad tenemos respecto del origen de la información que nos mandan, sobre la cual nosotros vamos a ejercer nuestras funciones? ¿Sí? ¿Qué confianza podemos tener de esos sistemas que utilizan? Un poco recién se hablaba de la integridad también de la información. Entonces, a partir de esas inquietudes, de esos planteos que nos hacíamos con Juan, empezamos a recorrer un camino donde analizamos algunos conceptos relacionados al tema, investigamos sobre alguna normativa propia de nuestro Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, para ver si estábamos en condiciones de realizar las propuestas que hoy venimos a contarles. Por suerte pudimos, un poco la organización del trabajo, y ahora como se lo vamos a contar, van de la mano con ese recorrido que hicimos. Comenzamos analizando un poco los conceptos de lo que son las TICs, de las cuales, bueno, obviamente acá hay gente que sabe más que nosotros sobre el tema, así que no los vamos a aburrir, pero sin lugar a dudas ha habido una explosión, un crecimiento exponencial en los datos. Recién el ingeniero muy bien lo mostraba con datos estadísticos, el crecimiento en el volumen de datos que reciben. Pero las tecnologías nos han atravesado en forma personal, en forma institucional, a las organizaciones, a las empresas, al sector público, al sector privado y obviamente y por añadidura a los organismos de control. Más datos a controlar, como les decía, más volúmenes a almacenar, más volúmenes de información a almacenar. Entonces, a partir de todo esto, nosotros nos planteamos estos interrogantes. Veíamos que se iban cambiando algunos paradigmas, la sociedad iba cambiando, ¿sí? Con una sociedad donde tiene una participación mayor, que se interesa por el cuidado del medio ambiente, el trabajo remoto, aparece la firma digital, el expediente electrónico, la inteligencia artificial, como bien lo manifestaba el ingeniero, el Big Data. Obviamente no podemos estar ajenos a estas tecnologías que nos han atravesado y que como organismos de control debemos abordarlas como tal. Luego continuamos el análisis con el concepto de auditoría. Bueno, ¿podemos auditar estos sistemas tecnológicos que utilizan las distintas entidades y jurisdicciones que están sujetas a nuestro control? Bueno, analizando un poco la normativa de auditoría del sector público, vemos que el control es un concepto más amplio, el de auditoría. Se habilitan otros mecanismos a partir de los cuales nosotros podemos establecer responsabilidades, aprobar o desaprobar rendiciones de cuentas, ver responsables, hacer recomendaciones, sancionar. ¿Y la auditoría qué pasa a ser? Es una herramienta a utilizar dentro del control que llevan adelante los tribunales de cuentas. Entonces, evidentemente estábamos en el camino correcto. Bueno, pero ¿qué es la auditoría de los sistemas tecnológicos? ¿Existe? Sí, efectivamente pudimos encontrar diferentes definiciones de varios autores, que algunas de ellas las volcamos
en nuestro trabajo. Por nombrarle alguna de ellas, tenemos la de la ISAI 5300, que dice que es un examen y revisión de los sistemas de tecnología informática y controles relacionados que buscan aumentar la seguridad o identificar violaciones a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia de los sistemas de tecnologías de información y sus controles relacionados. Estábamos en el camino correcto. Bueno, pero nuestro Tribunal de Cuentas contaba con la normativa, contaba con una normativa, una estructura que nos daba la posibilidad de encarar estas propuestas que teníamos en mente con Juan. Entonces empezamos a analizar un poco esa situación. Tenemos en el artículo 81 de la Constitución de la provincia de Santa Fe, que nos dice que habrá un Tribunal de Cuentas en la provincia que va a tener entre sus funciones la de aprobar y desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y determinar las responsabilidades que correspondan, que resulten. El marco legal a nuestra institución lo da la Ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, donde en su artículo 192 establece que el control externo posterior del sector público provincial no financiero, definido en su artículo 4, lo va a desarrollar un Tribunal de Cuentas de la provincia, de acuerdo a lo que establece el artículo 81 de la Constitución provincial. En el artículo 202 de la citada ley se establecen cuáles son nuestras competencias. Y en ellas vemos que en el primer punto aparece auditar y controlar, ¿sí?, las distintas entidades y jurisdicciones que pertenecen al sector público provincial. Después tenemos las de realizar auditorías y control de legalidad posterior, de gestión, auditar estados contables. Después tenemos también tema de los análisis legales de los actos administrativos referidos, sería el control de legalidad de los actos administrativos referidos a la hacienda pública, el examen de las rendiciones de cuentas y sustanciación del juicio de cuentas, determinación de responsabilidad administrativa y patrimonial de los agentes del sector público mediante sustanciación de los juicios de responsabilidad, y examinar y emitir informes al Poder Legislativo sobre la cuenta de inversión. Internamente tenemos resoluciones del propio tribunal que establece cómo las vamos a llevar adelante a estas competencias. ¿Cuándo se deben rendir cuentas? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué plazos? ¿Por qué? Porque dentro del artículo 203 de la ley 12.510 tenemos las atribuciones. Nosotros nombramos algunas de ellas sobre las cuales las tomamos, ¿sí?, y a partir de las cuales encaramos nuestra propuesta. Entre ellas tenemos la posibilidad de realizar controles, auditorías en los entes bajo nuestro que están sujetos a nuestro control. También controlar las unidades de auditoría interna, ¿sí?, el control interno que tiene el Poder Ejecutivo, que en la provincia es a través de la SIGEP, la Sindicatura General de la Provincia. Dentro de la Ley 12.510 hay un apartado con algunos artículos que establece la relación que hay entre los organismos de control externo e interno. ¿Qué otras atribuciones tenemos? Podemos presentarnos en cualquier entidad o jurisdicción a recabar información sin necesidad de una autorización judicial, establecer la normativa en materia de auditoría externa, establecer la normativa que deben, lo que recién les decía, las resoluciones técnicas que establecen cómo nos van a rendir cuenta, cómo nos van a presentar los actos administrativos, podemos sancionar, ¿sí? Evidentemente tenemos la estructura y tenemos el marco normativo que nos avala. Y continuando con esas resoluciones técnicas internas de nuestro Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, desde el año 2015-2016, con la asunción de las nuevas autoridades, hemos tenido un proceso de transformación, de ayornamiento, que no solo fue en relación a esta normativa de cómo rendir cuentas, de cómo se hacen los controles de legalidad, sino también relacionado a la estructura propia de nuestro tribunal,
por ejemplo, creándose la Dirección General de Auditoría, la Subdirección de Control de Obra Pública, se estableció el propio régimen de licencias, de estatuto, todo impulsado a través de las nuevas autoridades, en cabeza de nuestro presidente, el contador Oscar Biagioni, que tenemos el gusto y el honor de que nos esté escuchando, que esté tomando nota de estas propuestas que hacemos, que con toda generosidad nos autorizaron que vengamos a contársela, porque no es algo que nuestro tribunal está haciendo, es algo que nosotros humildemente creemos y desde este lugar que nos toca tratamos de aportar y sabemos que tenemos recepción, por eso lo hacemos, sabemos del permanente apoyo que hay en ese sentido. Y continuando con este proceso de transformación, se estableció un programa de fortalecimiento institucional donde se capacitan a los agentes en forma permanente, hay una modernización de las herramientas que utilizamos. Anualmente se aprueba el programa de auditorías que van a realizarse, estableciendo dónde se van a realizar, con qué objetivos. Tenemos una página de internet que nos comunica con la sociedad, con la comunidad. Tenemos un sistema de intranet que nos permite trabajar a todos los agentes de manera relacionada, poder además ver normativa, ver opiniones de otros estamentos. Hemos certificado normas de calidad, las normas ISO 9001, 2015. Sin lugar a dudas, en todo este trayecto que les vengo contando, analizando conceptos, analizando ideas y viendo la normativa, el marco legal que nos sustenta, la normativa interna del tribunal, nos dimos cuenta que estábamos en lo correcto y que teníamos que seguir en este proceso, en esta investigación y el armado de estas propuestas que ahora Juan les va a seguir comentando. Bueno, retomando lo que expuso Mati, nosotros encontramos como fundamentos principales a la implementación de este tipo de auditorías en nuestro organismo de control, por parte de nuestro organismo de control, en que no podemos decir con seguridad, no podemos decir con certeza cómo fueron conformados y realizados los sistemas que nos proveen de información a nosotros. Además, como segundo fundamento, el hecho de este crecimiento exponencial de la cantidad de información que nosotros tenemos que controlar. Es decir, necesitamos tener más certeza sobre los sistemas que nos brindan la información, que encima es cada vez mayor. En torno a esto planteamos algunos aspectos a considerar a la hora de la implementación de esta clase de auditorías. En principio, el hecho de una correcta planificación y en esa planificación que se establezca de forma correcta y determinada el alcance que van a tener esta clase de auditorías. Creemos fundamental que se tengan en cuenta los riesgos que surgen de las auditorías, que son riesgos de control, los riesgos inherentes a cada sistema, a las particularidades de cada sistema, y los riesgos de no detección de estas fallas en los sistemas que utilizan las organizaciones del sector público. En torno a eso, desde nuestra parte, quisimos exponer algunas premisas que se podrían tener en cuenta o que creemos que se deberían tener en cuenta a la hora de la implementación de esta clase de auditorías. Voy a ir nombrándolas, voy a ir especificando en cada una. La coordinación entre el control interno y externo, en el sentido de que si el control interno realiza auditoría de sistemas, a nosotros no es un bien útil el resultado de esas auditorías para poder planificar las propias como organismo de control externo.
La capacitación de recursos humanos en materia de seguridad informática, no solo en las cuestiones nacionales, sino a nivel internacional. La adecuación de la estructura de los tribunales de acuerdo a las necesidades. Nosotros planteamos en nuestro trabajo la posible inserción de la figura de un coordinador general de auditoría de sistemas en nuestro organismo. Nosotros, como bien contó Mati, tenemos una Dirección General de Auditoría y creemos que los organismos de control tienen que posibilitar una flexibilidad en sus estructuras para poder justamente afrontar los cambios que la globalización ha generado para nuestro organismo de control. La adecuación de la normativa del organismo de control externo, creemos que es necesario que, o particularmente nuestro organismo, o en conjunto con los otros organismos de control externo, se generen directrices a través de las cuales el auditor tenga una herramienta para poder realizar las auditorías de forma ordenada. La generación de parámetros y estándares de control, creemos que esta clase de auditorías van a ayudar a generar, al tener más certeza en los datos, poder generar modelos predictivos que nos permitan detectar de forma temprana situaciones no deseadas en torno a estos sistemas. Es decir, detectar ingresos incorrectos al sistema, detectar cargas erróneas de datos, etc. La incorporación de este tipo de auditorías en los planes anuales de auditoría que establece el Tribunal de Cuentas, creemos que es necesario que se empiece a hablar en general de la implementación de esto en los planes anuales de auditoría. Trabajar con equipos interdisciplinarios, creemos que es necesario el hecho de que las auditorías de sistemas sean llevadas a cabo por equipos de profesionales que, por su experticia, puedan atender ciertas particularidades, sean internos o con la contratación de algún profesional externo al organismo. La capacitación y asistencia técnica a los responsables del manejo del sistema de información tecnológico. ¿A qué vamos con esto? A los usuarios finales. Creemos que es importante también que los organismos de control capaciten a los usuarios finales de los sistemas en la carga correcta de los datos, en seguridad informática y en todo lo que conlleve a las TICs. Creemos que es necesario que de estas auditorías se emanen informes de auditoría útiles, que al sujeto auditado le sirva para corregir errores los informes de auditoría, que no sean solamente una cuestión de exposición de los problemas, sino que se generen las recomendaciones y se detecten los problemas como para que el sujeto auditado pueda lograr corregirlos. La cooperación y o trabajo vinculado a otro organismo de control externo. Creemos que es importante que este tema se ponga en boca de todos, que se logre consolidar algún que otro congreso, capacitación en cooperación con otro organismo de control que tengan casos similares o que tengan casos de interés común. Bueno, la inversión en TICs. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que nuestros auditores tengan la capacidad, que tengan las herramientas para llevar a cabo esta clase de auditorías. La validación y entrenamiento de la habilidad de los auditores. ¿Con qué nos queremos referir a esto? No hablamos meramente de capacitaciones de las que estamos habituados, digamos. El mundo tecnológico tiene organizaciones, tiene entidades que se especializan en este tipo de auditorías. Nosotros creemos que se le tiene que permitir a agentes públicos la certificación y la capacitación con estas organizaciones que manejan estándares internacionales. La validación la inteligencia artificial, por último, nosotros queremos retomar esta idea
Porque si bien creemos que la inteligencia artificial y los modelos predictivos son una herramienta fuerte para el control, que pueden ser una herramienta muy útil para el control, creemos también que se tiene que ir paso a paso en torno a la implementación de estas herramientas, porque no podemos obviar que hay entidades y organizaciones que tienen un déficit en materia tecnológica. ¿Qué queremos decir? Que no podemos plantearnos hacer nuestro propio chat GPT, hacer nuestro propio modelo de inteligencia artificial, si no tenemos una computadora que utilice bien Excel, o sea, que ande bien el Excel. O sea, queremos que se vaya paso a paso, pero con pasos fuertes y bien hacia un horizonte correcto. Bueno, para concluir nuestra presentación, creemos que esta clase de auditorías representan una suerte de oportunidad para los tribunales de cuentas para fortalecer el control que ejercemos. Porque si nosotros tenemos certeza de que la información es correcta, estamos generando mejores informes y mejores dictámenes en torno a lo que controlamos. Así que bueno, para finalizar elegimos una frase de Eduardo Galeano: la utopía está en el horizonte, caminamos 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Muchas gracias a las autoridades del tribunal que nos permitieron venir a exponer este trabajo. Muchas gracias al Secretariado Permanente, al IETEI, que ha aprobado y nos ha permitido también venir a exponer. Gracias a la organización del evento por su hospitalidad. Y particularmente le quiero dar las gracias a mi compañero Matías, que se encontró con un compañero que por ahí no tiene la experticia que tiene él a la hora de hacer presentaciones y a la hora de hacer esta clase de trabajo, y le quiero dar un fuerte agradecimiento porque fue un gran compañero. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle, chicos, que hayan venido a exponer con mucha claridad. Entiendo de que hay un Tribunal de Cuentas residual y un nuevo Tribunal de Cuentas a partir del año 2016, pero hay cuestiones que ustedes tienen que hacerse carne y llevar adelante que tienen que ver con el tema de la palabra auditoría. Obviamente, como contador, aplaudo el tema de la palabra auditoría, pero también es cierto que podemos preparar muchos funcionarios con una expertise increíble, como la que tienen varios contadores fiscales y subcontadores fiscales adjuntos o fiscales generales, que hacen auditorías maravillosas y que no terminan en nada. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe hace 51 años que eleva la auditoría de la cuenta de inversión a la legislatura. Jamás fue tratada ni por los diputados ni por los senadores. Desechar la calidad humana y la calidad intelectual que tiene 350 personas que trabajan a diario en el Tribunal de Cuentas, que la desperdicien, es preocupante. Y le agrego algo más. Nosotros también tenemos un plan de auditoría de 12, 15 auditorías anuales que hacemos, que también la elevamos a la legislatura, que tienen responsabilidad de los funcionarios y empleados y que nunca ocurre nada. Por eso ese tema hay que golpear de vez en cuando la puerta a los legisladores, que yo tuve la posibilidad de decírselo cuando los 50 años del Tribunal de Cuentas en el recinto de la legislatura, porque es algo preocupante.
no aprobar o desaprobar la cuenta de inversión es preocupante porque creo que termina siendo una cuestión de complicidades. Y sobre todo a medida que se van intercalando los gobiernos democráticos. Olvidémonos de la CAL, que ustedes no lo vivieron, que eran momentos muy difíciles. Pero sí quería dejar expresado esto. Hoy en día que tanto molestan con la palabra auditoría y que todos quieren poner Auditoría General de la Provincia y Auditoría General de la Nación, cuando la Auditoría General de la Nación jamás controló un peso hace 30 años. Y nadie dice nada. Por eso yo apuesto a la gente como ustedes, apuesto a que haya más equipamiento informático, apuesto a los ingenieros, ustedes saben de que hemos incorporado ingenieros informáticos, le hemos dado un paso muy importante al tribunal. Ahora, el producto, ¿a quién se lo vendemos? Porque vos cuando tenés un producto lo tenés que vender a alguien. Ahora, si no se lo vendés a nadie, la verdad, ¿para qué hacemos el producto? ¿Se entiende lo que digo, chicos? Bueno, era eso nada más, era una colaboración hacia ustedes con un viejo que hace 50 años que trabaja en el Estado. Nada más. ¿Qué tal? Buenas tardes. El contador Lago del Tribunal de Cuentas de Corrientes. Dos preguntas. La primera, el enfoque del trabajo, cuando ustedes hablan de la auditoría de los sistemas, ¿lo toman como una auditoría propia, la de los sistemas, o auditar los sistemas en el marco de una auditoría contable? Y si ven posible la realización de auditorías conjuntas, contable, para lo cual también es necesario hacer la auditoría de esos sistemas. Y si nos pueden comentar cómo son los sistemas de información en la provincia de Santa Fe. Imagino que el Ejecutivo maneja un mismo sistema de información, posiblemente los municipios, varios municipios cuenten con el mismo sistema o el mismo proveedor de sistemas de información. Si hay posibilidades de clasificar a esos sistemas que utilizan las distintas jurisdicciones provinciales. Gracias. ¿Querés responder yo? Dale. Bueno, en torno a la primera pregunta, nosotros el enfoque que tomamos es no centrarnos netamente en lo informático en sí. Cuando se habla de sistema es íntegro de la carga, o sea, las entradas, las salidas de información, pero no en términos contables, si bien se tiene que tener en cuenta a la forma, digamos, los sistemas funcionan con algoritmos, digamos, que tienen que tener en cuenta, digamos, cómo se tienen que hacer ciertas cosas en términos contables. Nosotros el enfoque que damos es auditar las entradas, las salidas y lo concerniente a lo informático también, digamos, el uso de los usuarios, cómo se le brindan, qué privilegios se le da a cada usuario, etcétera. Y en torno a la segunda pregunta, nosotros también estamos atravesando un periodo de transición entre el expediente de legalidad, en torno al control de legalidad del acto administrativo, estamos atravesando un periodo de transición entre el formato papel y el formato electrónico. Justo se está dando en este último mes con más fuerza, particularmente, bueno, nosotros trabajamos en delegaciones fiscales allá en la provincia de Santa Fe, entonces como que nos está tocando ahora la transición, pero bueno, o por lo menos lo que estamos, la información que tenemos en las distintas delegaciones fiscales es que se brindará acceso a ese sistema al tribunal en algún momento. Por ahora tenemos una comunicación
con una suerte mixta, de una forma mixta, en donde algunos decisorios todavía nos llegan los expedientes en formato papel y otros en formato electrónico a través de un PDF, digamos. Así que eso es lo que tenemos hoy en Santa Fe. No sé si están respondidas las dos preguntas. Genial. ¿Alguna otra? ¿Ya estamos? Bueno, muchas gracias.